Bienvenidos una vez más a nuestras asesorías de matemáticas. Soy Marco Cervantes, tu maestro de matemáticas, desde Sonora, México, para el mundo de habla hispana. Una de las cosas que nos dicen los estudiantes cuando vemos matemáticas es: profesor, ¿y eso en qué se ocupa en la vida? Pues este día hemos seleccionado un tema muy aplicado a la vida cotidiana, en particular al mundo de los negocios. Así que, como siempre, te sugiero, si tienes de preferencia una calculadora, un lápiz, pluma, papel, y como siempre puedes detener el video para que puedas entender mucho mejor esto. Este tema va a servir para todos los que estén estudiando mercadotecnia, finanzas, contabilidad, administración, porque son temas de aplicación en matemáticas a lo que es los negocios. Así que atento para seguirnos en este tema. Continuando con lo que te decía, vemos que en toda empresa de manufactura existen tres actividades económicas: la producción, que origina los costos; las ventas, de donde vienen los ingresos de lo que se produjo; y los resultados, consecuencia de que ingresos sean mayores que los costos de preferencia y que te va a resultar ganancias o pérdidas. Vamos a hacer problemas referentes a estas tres actividades económicas para que tengas una idea de cómo funciona. Aunque si tú eres de los que les interesa la cuestión económica, el dinero, esto lo vas a entender muy claro. Miren, vamos a ver en primer lugar los costos. Los costos se dividen en dos partes. Hay costos fijos, que hagas lo que hagas, cada mes o cada semana o cada día los tienes que gastar, aunque no produzcas nada. Más lo que son los costos variables, que estos costos dependen de la cantidad de artículos que estás produciendo. El problema que vamos a ver dice que un fabricante de cartuchos para juegos de video vende cada cartucho en $21.95. Voy a anotarlo aquí. $21.95 cada cartucho para juegos de videos. El costo de fabricación es de cada cartucho $12.35. Esto sería costo variable, porque si se producen muchos cartuchos, pues vas a gastar más. Y hay un costo fijo de $8,400. Entonces, costo va a ser a $8,400 más costo variable, que va a ser $12.35 multiplicado por el número de unidades que vas a fabricar o a producir, que normalmente se usa la X, ¿sí? Quiere decir que la fórmula para encontrar el costo total, por ejemplo, si no produces nada, pues automáticamente estás gastando $8,400 y no vas a vender nada y va a ser una pérdida. Si vendes a 100, pues multiplicas esto por 100, le sumas esto. Por ejemplo, la primera pregunta que se hace: ¿cuál sería el costo de fabricar 800 cartuchos para juegos de videos? Entonces se acostumbra a poner matemáticas así. Aquí se pone la cantidad de artículos, esto es la X, que va a ser 8,400 más 12.35 por los 800 cartuchos de video, y esto en total va a dar una cantidad de, ya incluyendo todo, esto sería los 8,400 más, multiplicando 12.35 por 800, da 9,880. Sumando, da un total de $18,280. Ahí está calculado. ¿Ves? Nada del otro mundo. Esa es una pregunta que te pueden hacer en un examen, en una clase, ¿sí? Te dicen esos datos y con eso te preguntan costo para 800. Una pregunta que te pueden decir es: ¿cuál fue el costo variable? ¿Cuál fue el costo variable de producir
esos 800 artículos. Este es el costo fijo, el costo variable es o sea, la respuesta sería $9,880, ¿sí? Esto, produzca o no produzcas, lo tienes que pagar. Entonces, costo variable, ¿qué es esto? Costo fijo, te lo pueden preguntar, es esto. Y el costo total, $18,280. Otra pregunta que te pueden hacer en los costos es, te pueden decir, ¿y cuál es el costo promedio al producir, costo promedio, cuando produces 800 cartuchos? Bueno, el costo promedio es dividir el costo total, que son $18,280, entre los 800 artículos para saber a cómo sale cada uno, producirlo ya incluyendo los costos fijos. Y esto te da $22,85 ya redondeado. Fíjate la diferencia: costo total, costo fijo, costo variable, costo promedio, para que tengas una idea de las diferentes clasificaciones de costos. Ahora, te pueden preguntar, ¿y si en lugar de 800 se producen 900? Pues el costo de producir 900 va a ser igual al costo fijo, que de este no te escapas, más 12.35 por los 900 cartuchos. En total esto va a ser, ya incluyendo todo, $19,515. El costo total. Este es el costo fijo, aquí estaría el costo variable. Y luego te pueden preguntar, ¿y el costo promedio? Costo promedio cuando se producen 900 cartuchos. Costo promedio sería dividir el costo total entre los 900 artículos, ¿sí? 19,515 entre los 900 cartuchos, y esto nos da a $21,68. Observa que el costo promedio bajó. ¿Por qué? Porque entre más cartuchos se produzcan, los $8,400, que es costo fijo, se reparten entre más unidades producidas, ¿sí? Es como con las tarjetas de presentación. 200 tarjetas te salen a cierto precio. Y si tú dices, voy a encargar 400, tú crees que va a ser el doble lo que te van a cobrar. Y no te cobran el doble, porque hay un costo fijo y hay un costo variable, y el costo fijo se reparte entre más. Y esto es lo mismo, por ejemplo, cuando vas a un viaje de turismo, que el camión te vale, vamos a decir, $20,000. Si van 20 en ese camión, pues se divide los 20,000 entre las 20 personas y a cada quien le sale a $1,000. Pero si en lugar de ir 20, van 25, pues entonces le sale más barato, le saldría $1,600. Perdón, en 20,000, entre 20 sería $1,000. Si van 25, pues va a salir más barato, te va a salir a $800. Sí, porque entre más gente vaya, entre más artículos se produzcan, se prorratea el costo fijo entre esa cantidad. Esa es la razón por que el costo promedio, cuando te dio 900 artículos, salió más barato que cuando se produjeron 800. Esto es a grandes rasgos cómo se calculan los diferentes tipos de costo. Enseguida vamos a ver la siguiente actividad económica con los ingresos. Ahora vamos a ver cómo funcionan las fórmulas de la siguiente actividad económica, que son las ventas y que van a generar ingresos. Nos decían el problema que el precio de venta de los artículos, venta por artículo, o sea, venta de cada unidad, el precio es $21,95. Entonces, si te preguntan ¿cuánto es el ingreso si se venden 800? Voy a usar estos mismos datos para ir relacionando
todo lo que vamos a hacer en esta actividad económica. Cuando es venta, se representa con la R de 800, porque aquí en México al menos, muchas de las letras iniciales se refieren a las iniciales en inglés. Cost en inglés. Aquí la R en inglés es así, es la venta. Por eso se acostumbra a poner la R, ¿sí?, como letra inicial de la palabra en inglés, que es vender. Aquí la venta total daría un ingreso de $21.95 por 800 cartuchos, y esto daría $17,560. Y luego te pueden preguntar, ¿y si vendiéramos 900? Pues sería $21.95 por 900, y esto da un ingreso de $19,755. Y luego te preguntarían, dame la fórmula, ¿sí? Pues la fórmula es lo que estás haciendo, pero pensando de manera genérica. Entonces la fórmula sería ingreso para cualquier número de artículos vendidos, sería el precio de uno por los artículos que se venden, que se supone son los mismos que se fabricaron. En costo, la fórmula fue los 8,400, que es el costo fijo, más el costo de producir una sola unidad, que fue $12.35 por X. ¿Sí? Con esta fórmula encuentras el costo para cualquier número de artículos. ¿Te fijas que, y para los profesores que nos escuchan, la sugerencia es que en lugar de empezar primero con una fórmula, primero pregunten para casos particulares, para que el alumno vaya entendiendo cuál es el proceso que se sigue, y después se pregunta ya de manera genérica. Por eso puse dos ejemplos, la fórmula, dos ejemplos y la fórmula. Ahora, el siguiente paso, ya tengo ingreso, ya tengo costo. La siguiente actividad económica es ¿y cómo me fue? Porque toda empresa, sobre todo la privada, la particular, su razón de ser son las utilidades, son las ganancias. A ninguna empresa económica le interesa perder. Pero se sabe que al principio, toda empresa, cuando va iniciando, sabe que como no lo conocen su producto, al principio va a haber pérdida, pero poco a poco va a ir subiendo las ventas y vienen las utilidades. La siguiente pregunta se refiere a utilidad. La utilidad, me preguntan, ¿cuál es la utilidad si se vendieron 800 cartuchos? En español, la utilidad sería con la U, ¿sí?, o ganancia con G. Pero como te digo, usamos las letras del idioma inglés porque muchos de los libros son americanos. En inglés se usa la P porque es la letra inicial de profit, que es utilidad. Entonces ponemos utilidad cuando se vendieron 800 artículos, pues la utilidad es el ingreso quitándole los costos. Cuando se vendieron 800, el ingreso fueron $17,560. ¿Sí? El ingreso de las ventas, le voy a restar los costos, fueron $18,280. Te das cuenta que aquí el ingreso no superó los costos. Por lo tanto, hay una pérdida de $720. Y eso es normal, es natural cuando va empezando una empresa. Y tienes que estar preparado por cierto tiempo, haber hecho un estudio financiero para saber en cuánto tiempo podías empezar ya a tener utilidades. Por eso es importante tener un fondo para que los primeros meses sobrevivas tranquilamente sin la angustia de ver este tipo de situación. Y a través de la mercadotecnia, de la calidad del producto, del precio, pues puedes colocarte, posicionarte en el mercado para vender tu producto. ¿Cuál sería la ganancia si vendes 900? Pues la misma fórmula,
los ingresos menos los costos. En este caso, los ingresos por 900 cartuchos fue 19,755. Ahora le vamos a restar el costo cuando se produjeron 900, fue 19,515. Y eso nos da una utilidad de, aquí ya observa que los ingresos superaron a los costos, ya hubo una utilidad módica de $240. Quiere decir entonces que ya superaste el punto de equilibrio. La siguiente pregunta que tú, maestro, puedes hacer o a ti, alumno, te pueden hacer es: dame la fórmula para calcular rápidamente la utilidad para cualquier cantidad de cartuchos que se vendan. Entonces la fórmula sería revenue, o sea, esto, 21.95, esta es la fórmula para el ingreso. Le voy a restar la fórmula del costo, que es 8,400, que es el costo fijo, más 12.35 por el número de artículos fabricados. Se hacen las operaciones. Este va a afectar al 8,400 y el 12.35, restando nos va a dar, a este número le restas esto, nos va a dar 960x menos 8,400, y esta es la fórmula para calcular cualquier tipo de utilidad o de ganancia. ¿Sí? Te fijas, por ejemplo, si vendes cero, tienes una pérdida de 8,400 porque invertiste ya en costo fijo y no has vendido nada. ¿Sí? Pero si vendes 100, pues tendrías 100 por 960, $960, pero todavía te falta mucho para llegar al punto de equilibrio. Enseguida, esperando que hayas comprendido todo esto, vamos a ver algo que nos interesa. Por ejemplo, el punto de equilibrio. ¿En dónde, en qué momento hago que mis costos y mi ingreso queden tablas, quede igual, para entonces llegar a ese punto de equilibrio? Estoy dejando las fórmulas porque las siguientes preguntas se relacionan a las tres actividades: la fórmula del costo, la fórmula de la venta y la fórmula de la utilidad. La pregunta es, ahorita, si yo quiero saber si hay utilidad o pérdida para 800, pues multiplico por 800 y me da esto. Pero, o si es 900, pues multiplico esto por 900, le resto 8,400 y me da esto. Pero si me dicen, quiero encontrar el punto de equilibrio. El punto de equilibrio es cuando la utilidad es cero. ¿Qué quiere decir que es cero? Que no hay, el costo igualó a la venta y no pierdes, pero tampoco ganas. Entonces tú dices, 960x menos 8,400, quiero que la utilidad, o sea, esto, quiero que sea cero, que es el punto de equilibrio. Pues despejas, eso está sumando, está restando, pasa sumando, 9.60x, 8,400. Quiero observar que estoy dejando un cero, la calculadora no te pone este cero. Y entonces, ¿por qué lo pongo? Porque estoy hablando de dinero y en el dinero se necesitan 2 decimales para los centavos. ¿Sí? Por eso es que estoy poniendo 960, y a ti, maestro, te recomiendo que cuando veas este tipo de problemas le recuerdes a los estudiantes que el dinero es con 2 decimales. Entonces, x es igual a 8,400 entre 960, y eso te da la división 875 cartuchos. Cuando tú vendes 875 cartuchos, queda emparejado el total de ingresos con el total de costos. Y si no, tú lo puedes probar multiplicando 875 por 21.95 y te va a dar, cuando se venden 875, da 19,206.25,
y el costo cuando se venden los 875, el costo de fabricar esa cantidad va a ser, pues, multiplicar los 875 por 12.35 y sumarle el 8.400. Así que sería 8.400 más 12.35 por 875 para hacer la comprobación y va a dar 19.206.25. Es cuando se dice el punto de equilibrio. Ingresos y costo es lo mismo y entonces la utilidad es cero. Así es como se resuelve. Pero esto es más rápido que sacar R, C e andar probando. Ahora, otra pregunta que te pueden hacer es la siguiente. Supongamos que yo quiero tener una utilidad de $1,200. ¿Sí? Quiero una utilidad de $1,200. Pues entonces tú dices, la fórmula es 960x menos 8.400 y eso me da la utilidad, la ganancia. Pero quiero una ganancia de $1,200. Bueno, pues esto está restando, pasa sumando y te queda igual a 1,200 más 8.400. Esto es igual a 9.600. Está multiplicando, el 960 pasa dividiendo 9.600 entre 9.60 y esto te da exactamente 1,000. Cuando tú vendes 1,000 cartuchos de juegos de video, es cuando vas a tener exactamente una utilidad de 1,200. Así que si tú quieres anticiparte la ganancia que quieres tener, pues lo pones aquí y haces esta ecuación y encuentras, despejando la X, cuántos cartuchos, en este caso, debes de vender para tener la utilidad que tú deseas. Esto es, en resumen, lo que para este día quise ver, pero ahorita te voy a explicar esto. Si hubiera gráficas, cómo se interpretaría, porque los maestros en economía o en finanzas, en contabilidad, les interesa también que sepas manejar las gráficas. Si tú graficas las ecuaciones que vimos ahorita en GeoGebra o en un graficador, pues los 8.400, que era el costo fijo, aparece en el eje Y. Y a partir de aquí, ¿sí?, lo va a marcar así. Esta va a ser la línea del costo. Conforme produces más, se va a gastar más. Luego aquí está la fórmula del ingreso, la gráfica del ingreso. Si no vendes nada, pues no produces, no encaja nada. Y conforme vendes más, vas teniendo más dinero, pero observa que el dinero de las ventas es menos que el costo. O sea, aquí hay pérdida, Hasta que llegue aquí, a partir de aquí, empieza el ingreso a ser superior a la gráfica, a la recta del costo. Quiere decir que aquí ya hay utilidad, ¿sí? Que esto es en 875. Es donde se empata el costo, ¿sí?, con el ingreso. Aquí coincide y aquí es 875. Aquí dijimos que había sido ahí a 19,000 y cacho, no lo noté, donde se empata costo e ingreso. Ahora, ¿dónde se empata? Aquí en la utilidad. Te fijas que empieza desde los negativos, porque si no vendes nada, todo esto es pérdida. A partir de aquí para abajo es pérdida, de aquí para arriba es utilidad. Aquí hay pérdida, vendes 200, pérdida, 400, pérdida, 600, pérdida, hasta que llega a 875, es donde la ganancia es cero, el punto de equilibrio, y a partir de ahí, aquí se nota que las ventas superan a los costos. Aquí ya la fórmula o la recta de la ganancia está por encima del eje Y, que quiere decir que ya hay utilidad, ¿sí? Conforme esta distancia se va haciendo más grande, la utilidad va subiendo. Esa es una manera de que comprendas
¿Qué es lo que te dice una gráfica del costo, del ingreso y de la utilidad? Y cómo se relaciona donde choca costo e ingreso, qué significa en la gráfica de utilidad o ganancia. ¿En qué momento? Porque a veces te hacen las preguntas con solamente la gráfica. Te dan estos valores y te dicen en qué parte el ingreso es menor. Pues tú ves que aquí el ingreso está debajo del costo, es menor, aquí hay pérdida. Hasta que llega aquí, a partir de aquí, ya hay utilidad. Espero que con todo esto tengas una idea mejor de cómo funciona costo, utilidad, ingreso, cómo se relacionan, ya sea con gráfica o ya sea matemáticamente, para que en tus clases o tú como maestro, como docente, pues tengas manera de poner ejemplos que tengan más sentido para el estudiante y lo comprendan mucho mejor. Como siempre, te agradecemos que nos sigas a través de este canal y nos invites, nos digas desde dónde nos estás viendo y cuáles son los temas que te parecen interesantes para irlos abordando poco a poco. Espero, si Dios nos concede más vida, seguir apoyándote, maestro, padre, familia y estudiante, en todos estos temas interesantes de matemáticas. Nos vemos en la próxima.